¿Qué tal, gente de YouTube? Aquí con otro video de física, donde vamos a entender qué es la suma analítica de vectores. Ya habíamos visto la clase pasada que era la suma gráfica. Vamos a hacer exactamente el mismo problema, pero de forma analítica, para que vean que nos va a dar casi lo mismo. ¿Por qué casi lo mismo? Porque la única diferencia va a ser las longitudes, en las magnitud. Cuando lo medimos con reglas e instrumentos como transportadores o regletas, nos dan medidas un poquito más, con un poquito más porcentaje de error. En cambio, con la forma analítica es 100% seguro que nos voy a dar lo que nos tiene que dar, la forma más exacta de hacerlo. Ahora, como podemos ver aquí, tenemos a nuestro amigo el Tablón el pirata. Normalmente los piratas tienen una pata de palo, que es de madera, pero Tablón es en sí de madera, o sea que es el verdadero pirata de los piratas. Ahora, Tablón llega en su navío a una isla desconocida, porque quiere buscar a su amigo Carlitos. Entonces le han dado una serie de direcciones o vectores, el cual, como en el problema anterior, nos decían 20 kilómetros al norte y luego 35 kilómetros 60 grados al noroeste. Ahora, ¿cómo hacemos esto de forma analítica? Muy bien, primero lo que hay que hacer es escribir los vectores en forma polar, de la siguiente manera. Tenemos 20 kilómetros al norte, 20 kilómetros al norte, o 90 grados, como ya sabíamos que es lo mismo. Y luego desde esa ubicación tenemos 35 kilómetros al noroeste. ...60 grados. Esas son las dos únicas direcciones que nos da el problema. ¿Y cómo lo hacemos de forma analítica? Muy bien, primero regresamos al punto gráfico. Acuérdense que era 20 kilómetros al norte y desde ahí 60 grados al noroeste, 35 kilómetros. Y supuestamente ahí debe estar Carlitos. Luego nos piden buscar el desplazamiento final, que siempre es la distancia en línea recta desde el punto inicial hasta el punto final, siempre. Ahora, lo que hay que hacer, eso está escrito en forma polar. Y hay que pasarlo a forma cartesiana para poder hacer la suma algebraica de forma analítica. Y lo hacemos así. Tenemos 20 kilómetros. Vamos a dividirlos en X y Y. Ese gorrito que se le coloca a la X y a la Y siempre se coloca para indicar que son componentes. Así que no olviden colocarles el gorrito, tal como Tablón. Ahora, ¿cómo convertimos los 20 kilómetros a X y a Y? Pues nos tenemos que fijar en la dirección o el ángulo. El ángulo es 90. Entonces debemos estar relacionados que para X es coseno y para Y es seno. Se los anoto aquí de todas formas. Coseno se utiliza cuando es X sobre R o la resultante. Seno se utiliza cuando es Y sobre R o la resultante. Y tangente, que son las únicas tres funciones que vamos a utilizar aquí, es Y entre X. Para X es coseno, así que vamos allá. Sería coseno de 90, siempre se utiliza el grado de la dirección o el ángulo de la dirección. Y eso nos va a dar un resultado que lo vamos a calcular ahorita. Y después, seno de 90, utilizando el 20, o sea, 20 multiplicado por el coseno de 90, 20 multiplicado por el seno de 90. Ahora, ¿cuánto es el coseno de 90? El coseno de 90 es 0. Por lo tanto, 20 por 0, 0. No hay componente en X. Es 0, X gorrito. Para Y sería, seno de 90 es 1, que sería lo mismo que 20. 1 por 20, 20. Y gorrito. Ya tenemos nuestro primer vector en forma de componente. Vamos al segundo. 35 kilómetros. Igualmente, X gorrito, Y gorrito. Coseno, igualmente, coseno, aquí seno, disculpen. Acuérdense, coseno para X, seno para Y. Ahora, ¿qué ángulo utilizaríamos? 60 grados. 60 grados. Ahorita les explicaré qué tiene de importante eso de noroeste. Tal como aquí, al norte, como les había dicho, al norte es positivo. Por lo tanto, los 20 metros de aquí en Y van a ser positivos. Ahora, 30 kilómetros multiplicado por el coseno de 60, eso nos debería dar exactamente
18 negativo en X, y para seno nos debería dar 30. Y, gorrito, X, gorrito. 30 positivo porque acuérdense que en el segundo cuadrante la X es negativa y la Y es positiva. Ahora, procedemos a la suma. Sería de la siguiente forma. Dividimos todo, el segundo paso es dividir todo en X y Y. Hacemos una tablita de valores de los valores de X y Y. Ahora, ¿cuáles son los primeros valores de X? Tenemos 20 kilómetros en X vale 0. 0. 20 kilómetros en Y vale 20. Positivo. 35, que es nuestro segundo valor. 35 kilómetros en X vale menos 18. Y 35 kilómetros en Y vale 30. Positivo. Ahora, procedemos a hacer la suma. Sumamos X con X y Y con Y, lo cual nos quedaría menos 18, X, 50, Y. Ya tenemos nuestro vector resultante final, pero ¿qué pasa? Está en forma cartesiana y nosotros debemos pasarlo a forma polar. Ya sabemos las coordenadas exactas de Carlitos. Sería menos 18X más positivo Y, más 50Y. Ahora, ¿cómo pasamos eso a forma polar? Primero tenemos que buscar el ángulo. Para buscar el ángulo utilizamos la función tangente. Ahora, el ángulo sería igual a la tangente menos 1 o la tangente inversa del valor de Y sobre X, que sería 50 entre menos 18. Se coloca el signo para tener el ángulo real. Eso nos va a dar exactamente 110 grados. Una vez tenemos esos 110 grados, van a ser la dirección que va a obtener nuestro vector resultante. Ahora, ¿cómo ponemos el valor cartesiano del resultante en forma polar? Utilizamos el teorema de Pitágoras. Como uno está en X y el otro está en Y, lo que tenemos que hacer es el teorema de Pitágoras. R es igual a la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. R va a ser igual. La resultante, a fin de cuentas, nos va a dar 53 kilómetros una vez resolvamos el teorema de Pitágoras, que no tiene ciencia, simplemente sustituir aquí el valor de 18, elevarlo al cuadrado y sumarlo con el valor de 50 al cuadrado, sacarle la raíz y eso nos debe dar 53 kilómetros. Como pudimos ver, la variación es de apenas 2 kilómetros en la forma gráfica a la forma analítica, pero esta es la forma más exacta de hacerlo, porque se hace con factores numéricos. Ahora, ¿cómo sería nuestra respuesta final? Nuestro desplazamiento total sería igual a 53 kilómetros, 110 grados, en dirección noroeste. Esa sería nuestra respuesta final. Cualquier duda o comentario lo pueden dejar en los comentarios. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y gracias por seguir viendo estos videos de física. Hasta luego.